Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval. Respetados amigos, reciban un cordial saludo, deseando que Dios, por medio de su palabra, les dé entendimiento y conocimiento de ella. Vamos a ir por favor a Miqueas capítulo 5, versículo 2, que dice así: Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y ojo con esta parte: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí hay algo muy, pero muy importante, y que es que el libertador sería Señor en Israel, y que sus salidas serían desde la eternidad. Quiere decir que este libertador, que vimos también en Génesis capítulo 3, versículo 15, que le pisaría a la serpiente la cabeza, nada más y nada menos es Dios. Y ese libertador se llama Jesús. Jesús nacería como hombre, pero hay que saber que Él es eterno. Lucas capítulo 1, versículo 35 nos dice así: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto nos enseña que Jesús es el Hijo de Dios, y a Él se le llama en la palabra de Dios que es un santo ser. Ni siquiera el más tierno bebé que tú conozcas es un santo ser. El único que es santo es Dios. Pero la pregunta es: ¿de dónde nosotros heredamos nuestro pecado? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 nos dice de quién nosotros heredamos nuestra vana manera de vivir, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y ojo con esta parte: la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Entonces de nuestros padres desafortunadamente heredamos nuestra vana manera de vivir. Quiere decir que si yo, Dios en su gracia, me logra proveer y dar un hijo, quien le heredó la vana manera de vivir, ¿quién fui? Fui yo, y no fue su madre. Por eso el nacimiento de Jesús requería que fuera de manera virginal. Es decir, que a la luz de la palabra de Dios, los hombres varones somos los que heredamos el pecado. Lucas 3, versículo 23 nos dice así: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Hijo, y ojo esto, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Es decir, que se creía que Jesús era hijo de José, pero realmente Jesús no era hijo de José. Jesús es hijo de Dios, y fue de un nacimiento virginal que Él vino, como lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3:15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Si ven, la mujer iba a tener una simiente, pero esa simiente sería de un nacimiento virginal, y esa simiente, que es Jesús, le pisaría a esa serpiente la cabeza, y esa serpiente moriría. Es decir, Jesús acabaría con el pecado, con Satanás y con la muerte. Jesús sufriría una herida en el talón, pero esa herida sería recuperable, mientras que Satanás, la herida de él sería en la cabeza. La concepción de Jesús fue una concepción sobrenatural. ¿Y por qué fue sobrenatural? Porque no hubo necesidad de espermatozoides, sino el Espíritu Santo vino a María y María concibió. Mateo capítulo 1, versículos 24 y 25 nos dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer.
pero no la conoció, es decir, no tuvo relaciones sexuales en amor hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 4 nos dice, se titula Nacimiento de Jesús. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte Augusto César. Miren, está dando datos históricos como es que estaba Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Entonces, si ven, se dan datos interesantes, se dan datos de Augusto César, se da, digamos, otro dato de un gobernador de Siria llamado Cirenio, ¿cierto? Versículo 3. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, y ojo con esto, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Es decir que José debía venir del norte al sur, de Galilea a Belén. El versículo de Lucas capítulo 2, versículo 5 nos dice, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. María ya iba a dar a luz a Jesús. Lo iba a dar de una manera natural. Jesús iba a nacer de manera natural como cualquier niño. Pero recordemos que la concepción fue diferente. Recordemos que leímos Miqueas capítulo 5 versículo 2, el cual nos decía que Jesús nacería en Belén, que ese libertador nacería específicamente allá. Lucas capítulo 2 versículo 7 nos dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Por qué no había lugar para ellos? Porque recordemos que se estaba celebrando una fiesta muy importante. Además de que estaban siendo censados, estaba la fiesta de los tabernáculos. Todo estaba muy lleno. Y algo que es importante citar es que en ese tiempo no era invierno, como muchos lo muestran, no era invierno. Era una época en que hacía calor y Jesús nacería en esa época. Y él nacería en un pesebre, que es lo que podemos conocer es como una choza o un mini tabernáculo. En Miqueas 5:2 se prometió más de 400 años o aproximadamente 400 años, de pronto un poquito menos de 400 años, se prometió que iba a venir el libertador y se cumplió. Nació en la ciudad de Belén. De Galilea fueron del norte al sur a Belén. Recuerda, mi amigo, que Dios siempre cumple lo que promete. Él prometió que iba a haber un diluvio, hubo un diluvio. Él prometió que vendría el libertador y el libertador vino y nació en Belén. Y tercero, Él prometió que si tú no crees a su manera, como nos dice la Sagrada Escritura, desafortunadamente irás eternamente al lago de fuego. Debes creer con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas que un inocente, que es el libertador, que es Jesús, que es Dios, tiene que morir por ti y no quedaría en la tumba, sino resucitaría. También tienes que creer que no por tus buenas obras te vas a salvar, y también tienes que creer que a la luz de la palabra de Dios eres un pecador. Ahí yo me veo y yo digo, uy, yo soy un pecador que merezco ir, no por un tiempito, sino eternamente al lago de fuego. ¿Has creído ello, amigo? Si no lo crees, por favor, te invito a que lo creas con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Dios te bendiga, y si es su voluntad, nos veremos en la próxima cápsula. Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval.